Esto sabe horrible. Si me como esto, me voy a enfermar, se rió Rebecca, burlándose de la comida que había preparado. Yo misma la había probado antes, y me pareció bien, ella solo estaba siendo quisquillosa. Emano y yo habíamos pasado 3 días preparando todo para esta cena. Nos emocionamos mucho cuando supimos que nuestro hijo mayor y su esposa vendrían a visitarnos. Mirando hacia atrás, Emano y yo nos dimos cuenta de lo tontos que fuimos por ilusionarnos. La actitud grosera de Rebecca, y Maxwell siguiéndole la corriente, realmente nos desanimaron. Nos sentimos desconectados de ellos, y mantener una relación con Rebecca parecía imposible. Tal vez deberíamos poner límites claros con ella antes de que hable con ella, sugirió Emano mientras alcanzaba el plato. Soy Kendall, una mujer de 70 años que pasó muchos años como ama de casa, viviendo con mi esposo Emano. Tenemos un hijo, Maxwell. Se graduó de una universidad prestigiosa, consiguió trabajo en una gran empresa y se mudó a Boston hace 2 años. Nos dijo que se iba a casar. La mujer que presentó como su prometida parecía encantadora. Maxwell dijo que después de la boda se mudarían más cerca de nosotros y que querían pasar tiempo juntos, especialmente con Rebecca. Nos alegró escucharlo, aunque teníamos algunas dudas sobre ella. Maxwell nos aseguró que Rebecca estaba emocionada y quería construir una buena relación con nosotros, así que seguimos sus planes. 2 meses después de casarse, Maxwell y Rebecca cumplieron su palabra y se mudaron cerca. Estábamos emocionados por convivir con Maxwell y conocer mejor a Rebecca, pero las cosas no salieron como esperábamos. Maxwell se transfirió de su oficina principal a una sucursal en nuestro pueblo, pensando que sería más fácil, pero resultó ser más difícil. El verdadero problema fueron los hábitos de gasto de Rebecca. Incluso cuando Maxwell ganaba bien en la sede, ella tenía la tendencia de gastar de más. Después de la transferencia, cuando su sueldo bajó un poco, los gastos de Rebecca solo empeoraron. Por más que Maxwell ganara, ella se gastaba casi todo, dejándolos con problemas económicos. Maxwell nunca fue de preocuparse mucho por las apariencias y siempre llevó una vida sencilla. Trabajaba duro, pero casi no tenía tiempo para visitarnos. Rebecca tampoco venía mucho. Su mudanza cerca de nosotros parecía inútil, a pesar de vivir tan cerca. Casi no los veíamos. Maxwell siempre estaba ocupado con el trabajo, y dudábamos en contactar directamente a Rebecca. Nos rompía el corazón saber que Maxwell estaba pasando dificultades. A pesar de eso, tratamos de ayudar enviándoles 1,100 pesos cada mes. Era todo lo que podíamos dar con Emano jubilado y viviendo de su pensión. Cada vez que mandábamos el dinero, Maxwell nos daba las gracias, pero su voz siempre sonaba cansada, y eso nos dolía. Queríamos ayudar como padres, así que hacíamos lo que podíamos, ya fuera pasar tiempo con él, llevarlo de compras o invitarlo a comer. Cuando ellos no estaban, les limpiábamos la casa. Sabíamos que nuestros pequeños gestos no podían arreglar todo, pero al menos estábamos haciendo algo. Pasaron 2 años, y la situación de Maxwell no mejoraba. Verlo batallar nos hizo sentir que teníamos que hacer algo. Decidimos invitar a Maxwell y Rebecca a cenar, sabiendo que Rebecca podría rechazar una simple invitación a cenar. Decidimos hacer una gran comida para tentarlos. Se lo propuse a Emano, pero dudó, inseguro de sus habilidades culinarias. Aún así, tomó la iniciativa e incluso salió a comprar los ingredientes. Para nuestra sorpresa, la promesa de un banquete funcionó, y tanto Maxwell como Rebecca aceptaron venir. Durante 3 días, Emano y yo trabajamos duro preparando la cena. Maxwell y Rebecca llegaron por la tarde, luciendo como si estuvieran agotados de sus vidas diarias. Maxwell se veía especialmente cansado, así que le ofrecimos nuestra habitación para que descansara. Mientras Maxwell se iba a descansar, Rebecca, aparentemente ajena a nuestros esfuerzos en la cocina, se sentó en el sofá pegada al televisor. Luego, sin previo aviso, entró a la cocina y preguntó sin rodeos: ¿por qué se están esforzando tanto? Sorprendidos por su franqueza, no tuvimos oportunidad de responder antes de que continuara. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿De verdad disfrutan haciendo esto? Si tienen tanto tiempo libre, ¿por qué no consiguen un trabajo y ganan algo de dinero? Debe ser difícil la jubilación, ¿no? Su risa burlona llenó la habitación. Di un paso al frente. ¿No es grosero hablar así cuando te invitan a cenar? Muestra algo de respeto por tus suegros. Un poco de cortesía no te haría daño. El rostro de Rebecca se puso rojo. ¿Estás tratando de pelear conmigo? ¿Crees que tus palabras no duelen? No estaba tratando de iniciar una pelea, solo quería algo de modales básicos. Pero la forma en que retorció mis palabras y su actitud defensiva me dejaron atónita. Sintiéndose aparentemente satisfecha con su arrebato, Rebecca volvió a la sala. Emano se veía decepcionado, pero con la cena aún pendiente, intentamos calmarnos. Entonces, desde el pasillo,
La voz de Rebecca se alzó. ¿Por qué siempre estás en mi contra? ¿No puedes apoyarme aunque sea una vez? Soy tu esposa. Corrimos para ver qué pasaba, alarmados. Rebecca estaba parada junto a la puerta del dormitorio, con Maxwell, quien se suponía que debía estar descansando, a su lado. ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué estás de su lado?, gritó Rebecca, agarrando la camisa de Maxwell. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, intervenimos. Tranquilicémonos. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Emano, sujetando a Rebecca mientras yo me acercaba a Maxwell para entender la situación. Agotado, Maxwell explicó lo que había pasado. Había intentado descansar después del trabajo, pero fue despertado de golpe por el portazo. Cuando fue a ver qué pasaba, encontró a Rebecca furiosa, acusándome de ser la causa de todos sus problemas. Confundido, Maxwell quedó abrumado por sus emociones. Rebecca, malinterpretando su silencio, empezó a cuestionar su lealtad hacia ella. Aún aturdido, Maxwell no sabía cómo reaccionar. La frustración de Rebecca solo aumentaba, dejando a Maxwell atrapado en medio, sin fuerzas ni esperanza. Me dirigí a Rebecca. No está bien despertar a tu esposo cansado y gritarle. ¿Te das cuenta de lo extraño que estás actuando? Sintiendo que la acorralábamos, Rebecca murmuró una disculpa a medias, sin mostrar verdadero arrepentimiento. A pesar de la tensión, nos sentamos a cenar. Habíamos preparado jugosos filetes y mariscos frescos, queriendo ofrecerles lo mejor. Maxwell pareció apreciarlo, pero Rebecca, mirando la comida, no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. Que sirvan esto no significa que voy a perdonar como me han tratado. Fue desalentador después de todo el esfuerzo que pusimos. Maxwell intentó aligerar el ambiente, pero Rebecca apagaba cualquier intento. Le dije, ¿de verdad necesitas cambiar tu actitud? Me ignoró, aunque la televisión estaba apagada. Sé que me escuchó, pero decidió no responder. Sintiendo la derrota, Emano trató de consolarme. Logramos mantener algo de compostura hasta que Rebecca probó la comida y exclamó, ¿qué es esta porquería? Me voy a enfermar con esto. Su risa burlona me dejó sin palabras. Atónita por su crueldad, la miré fijamente. Lo hiciste a propósito para hacerme sentir mal, ¿verdad? Se esfuerzan tanto solo para atormentarme. Eres una suegra malvada. Sus palabras estaban llenas de desprecio y rabia. Mis manos temblaban al apretarlas. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? ¿Cómo puede Rebecca ser tan cruel con los demás? Sabiendo lo cansado que está Maxwell, ¿por qué no siente ninguna responsabilidad de ayudarlo? ¿Por qué desprecia tan fácilmente nuestra bondad? Luché por encontrar las palabras correctas. Viendo mi frustración, Emano tomó su plato. He guardado silencio hasta ahora, pero ya tuve suficiente. La habitual calma de Emano se transformó en algo imponente. Hacía mucho que no lo veía tan molesto. Con la voz llena de firmeza, Emano declaró, voy a cortar lazos contigo. Lárgate ahora. Su voz resonó mientras enfrentaba a Rebecca, dejándola desconcertada. Suegro, ¿cómo puedes decirme eso? ¿Disfrutas haciéndome sentir mal? Nunca imaginé que él le hablaría así. Ella le respondió, sus ojos llenándose de lágrimas, pero Emano no se inmutó. Llámalo acoso si quieres. Ya no puedo considerarte parte de esta familia. Vete. Las palabras de Emano golpearon a Rebecca como una bofetada de realidad. Está bien, me voy. A partir de ahora, no quiero nada que ver con ustedes ni con tu madre. Se arrepentirán de esto. Rápidamente agarró sus cosas y salió furiosa. Miré a Maxwell, preguntándome si la seguiría, pero él se veía resignado. No importa, murmuró, enfocándose en su comida, claramente evitando más conflictos. Decidimos dejarla ir y acordamos que Maxwell se quedaría con nosotros esa noche. Parecía aliviado de evitar una confrontación inmediata con Rebecca. Por primera vez en mucho tiempo, tuvimos un momento familiar tranquilo, compartimos historias. Nos desahogamos sobre Rebecca e incluso recordamos viejos viajes de campamento. Mientras nos relajábamos en la sala, el sofá apretado nos recordó cuánto había crecido Maxwell. Pero nuestro breve descanso no duró mucho. A la mañana siguiente, sonó el timbre, despertándonos, como esperábamos. Era Rebecca. Mientras Maxwell, Emano y yo discutíamos qué hacer, los golpes frenéticos de Rebecca en la puerta me llenaron de temor. Suegra, sé que estás ahí. ¿Dónde está Maxwell? Está ahí, ¿verdad? Déjalo salir. Su voz estaba llena de frustración. Al darnos cuenta de que entregarle a Maxwell solo empeoraría las cosas, decidimos dejarla entrar para hablar. Rebecca irrumpió en la casa, mirándome con odio. ¿Crees que puedes robarme a mi esposo? Eso es ridículo, gritó, ardiendo de rabia. Pero sus acusaciones ya no me afectaban.
Eso es muy cruel de tu parte. Solo le ofrecimos un lugar donde quedarse por cómo lo has estado tratando. Él tomó la decisión, no yo. No es justo que me culpes. El rostro de Rebecca se sonrojó de vergüenza. Ustedes y su esposo son los peores. Aléjense de nosotros para siempre. Sus palabras ya no nos dolían. Emano y yo estábamos listos para cortar lazos con ella. La tensión se volvió más espesa hasta que Maxwell soltó una bomba. Ya no puedo más, quiero el divorcio. Las palabras de Maxwell dejaron a Rebecca en shock. Su rostro, aún rojo de ira, se suavizó al aparecer la desesperación. ¿Divorcio? ¿En serio? ¿Estás eligiendo a tus padres por encima de mí? Maxwell se mantuvo firme. Una esposa que no cumple con sus responsabilidades y solo piensa en gastar contra mis padres, que siempre han estado para mí, la elección es clara. A pesar de las súplicas y acusaciones de manipulación, Maxwell no cambió de opinión. Rebecca, derrotada, se fue, dándose cuenta de que seguir discutiendo era inútil. En los días siguientes, Maxwell se quedó con nosotros mientras iniciaba el proceso de divorcio. Finalmente se oficializó. Hoy, Maxwell está de pie nuevamente, trabajando duro. Sabemos que vendrán más desafíos, pero estaremos aquí para apoyarlo, como siempre lo hemos hecho. El pitido constante de los monitores médicos se fue colando poco a poco en mi conciencia. Mis párpados se sentían increíblemente pesados mientras luchaba por abrirlos. El olor estéril del hospital fue lo primero que me golpeó, seguido de la sensación de que algo andaba muy mal. Soy Sophia Chen, y estaba a punto de descubrir que mis 3 meses en coma eran solo el comienzo de mi pesadilla. Doctor Miller. Está despertando, gritó una enfermera. La habitación se llenó de actividad de repente, voces murmuraban jerga médica que no alcanzaba a entender. A medida que mi visión se aclaraba lentamente, vi rostros desconocidos inclinados sobre mí, con expresiones que mezclaban sorpresa y alivio. Señora Chen, ¿puede oírme? Parpadeé 2 veces si me entiende, dijo el doctor con claridad. Logré parpadear 2 veces de forma deliberada, tenía la garganta tan seca que no podía hablar. Increíble, murmuró mientras anotaba algo en su hoja. No estábamos seguros de que fuera a despertar. El accidente fue bastante grave. ¿Accidente? Mi mente estaba nublada mientras trataba de juntar las piezas de mis últimos recuerdos. Recordaba ir conduciendo de regreso a casa después del trabajo en una tarde lluviosa, y luego, nada. Durante los días siguientes, mientras recuperaba fuerzas y la capacidad de hablar, salió a la luz toda la historia. Un conductor ebrio se había pasado un semáforo en rojo, haciendo que mi auto girara y chocara contra una barrera de concreto. Sufrí un traumatismo craneal severo y estuve en coma durante 3 meses. Pero algo no cuadraba en mi periodo de recuperación, especialmente la completa ausencia de mi esposo Michael y su familia. ¿Dónde está mi esposo?, le pregunté a la enfermera durante uno de sus chequeos rutinarios. Ella dudó, con una expresión incómoda cruzándole el rostro. Creo que debería dejar que el doctor Miller le explique eso. Cuando llegó el doctor Miller, su expresión era grave. Señora Chen, hay algo que debe saber. Su esposo Michael ha estado relativamente ausente durante su estancia aquí. Su madre, la señora Patricia Chen, ha estado manejando la mayoría de sus asuntos como su apoderada médica. Un escalofrío me recorrió la espalda. Patricia nunca había aprobado mi relación con Michael, me veía como inferior a su precioso hijo porque yo venía de una familia de clase media y ellos eran de dinero antiguo. Había dejado clara su desaprobación desde el día en que Michael me llevó a su casa por primera vez. ¿A qué se refiere con que está manejando mis asuntos?, pregunté, temiendo la respuesta. Bueno, hace aproximadamente un mes, comenzó el proceso para que la declararan mentalmente incompetente, alegando que los médicos le habían dicho que usted estaba en estado vegetativo y que nunca se recuperaría. ¿Usó eso para? ¿Para qué?, exigí, con el corazón latiéndome con fuerza. Para vender su casa. La casa familiar que heredó de sus padres. La habitación empezó a darme vueltas. Mi casa. La hermosa casa victoriana que mis padres restauraron con tanto amor durante décadas, el hogar que me dejaron cuando se retiraron a Arizona. ¿Vendida sin mi conocimiento ni consentimiento? Eso es imposible, jadeé. No tenía derecho. Presentó documentación que muestra que tenía poder notarial, explicó el doctor Miller con suavidad. Aunque, considerando su recuperación, podrían surgir algunas dudas legales sobre cómo obtuvo ese poder. Mi mente iba a 1000 por hora. La casa valía al menos $1.5 millones en el mercado actual.
Más importante aún, era mi última conexión con mis padres, llena de recuerdos y tesoros de mi infancia. ¿Y Patricia la había vendido mientras yo yacía indefensa en una cama de hospital? ¿Dónde está Michael ahora?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Ha estado quedándose con su madre desde que se concretó la venta. Creo que hoy están manejando la distribución de las ganancias. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas de furia. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente, algo que Patricia no podía saber, algo que voltearía su plan de cabeza. Verán, 6 meses antes del accidente, había descubierto información preocupante sobre los negocios de Patricia. Había estado desfalcando su propia empresa, usando esquemas elaborados para esconder el dinero en cuentas offshore. Me quedé callada, reuniendo pruebas y consultando con un amigo abogado sobre la mejor manera de proceder. Como precaución, había creado un fideicomiso blindado para proteger mi casa, con condiciones específicas que hacían que cualquier venta sin mi consentimiento explícito no solo fuera inválida, sino también un acto de fraude penal. Los documentos estaban guardados en una caja de seguridad, junto con evidencia de los crímenes financieros de Patricia. Dr. Miller, dije con voz repentinamente firme, necesito un teléfono y una laptop. Y por favor, que nadie sepa aún que ya desperté. Durante los siguientes 2 días, hice preparativos con mucho cuidado. Mi abogado, David Martínez, se sorprendió pero se alegró muchísimo de saber de mí. De inmediato comenzó a mover todo para recuperar mi propiedad y armar un caso contra Patricia. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El investigador de David confirmó que Patricia y Michael estaban en la finca familiar, celebrando su ganancia tras la venta de mi casa. Era hora de mi gran entrada. Una enfermera me ayudó a vestirme con la ropa que David había traído, un elegante traje sastre negro que ocultaba cuánto peso había perdido durante el coma. Mis piernas estaban temblorosas, pero la determinación me mantenía en pie mientras me sacaban del hospital y subía al coche que David ya esperaba. El trayecto hacia la finca Chen se sintió surreal. Había pasado incontables cenas incómodas ahí, soportando las indirectas sutiles y comentarios condescendientes de Patricia. Ahora regresaba para hacer que todo su mundo se viniera abajo. David estacionó al final del largo camino de entrada. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Podemos manejarlo por las vías legales. Negué con la cabeza. Hay cosas que se tienen que hacer en persona. Al acercarme a la casa, podía escuchar risas a través de las ventanas abiertas. Cuando David tocó el timbre, enderecé la espalda y respiré hondo. La empleada que abrió la puerta me vio y dejó caer el trapo de limpieza que sostenía. Señora Sofía. Pero, ¿usted está muerta?, terminé por ella. Todavía no. Pasé junto a ella, siguiendo el sonido de las voces hasta el estudio de Patricia. A través de la puerta entreabierta, la vi sentada en su enorme escritorio de caoba, contando fajos de billetes con una precisión alegre. Michael descansaba en un sofá de piel cercano, mirando su celular con indiferencia. 1.200.000, anunció Patricia con orgullo. Después de gastos y tu comisión por ayudar con el papeleo, Michael, nos queda una ganancia bastante buena. Empujé la puerta por completo. Espero que hayan guardado los recibos, dije con claridad. Los van a necesitar para la investigación por fraude. La cabeza de Patricia se levantó de golpe, su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, así era. Imposible, gritó, levantándose tan bruscamente que varios fajos de billetes cayeron al suelo. Michael se puso de pie de un salto, su celular cayó al piso con un golpe. ¿Sofía? Pero, ¿cómo? Sorpresa, dije con frialdad. No estoy tan muerta cerebralmente como te hicieron creer. Patricia se recuperó rápidamente, su asombro se transformó en una furia calculadora. Esto no cambia nada. La casa se vendió legal y correctamente. ¿Yo tenía el poder notarial? Poder notarial falsificado, corrigió David, entrando a la habitación detrás de mí. Tenemos pruebas de eso, por cierto. Pero lo más importante, sacó una carpeta gruesa. Esa casa nunca fue tuya para vender. Disfruté la confusión en el rostro de Patricia mientras David explicaba sobre el fideicomiso que yo había establecido. Cualquier intento de vender la propiedad sin el consentimiento explícito y notariado de Sofía Chen activa automáticamente varios mecanismos legales, concluyó. Incluyendo una investigación penal por fraude que examinará cuidadosamente a todos los involucrados y sus finanzas.
El rostro de Patricia pasó de blanco a gris. Sabía perfectamente lo que una investigación detallada de sus finanzas revelaría. No puedes hacer esto, susurró. Puedo. Y lo estoy haciendo, respondí. Pero eso no es todo. Michael, ¿te gustaría saber lo que tu madre ha estado haciendo con el dinero de la empresa? Las pruebas son bastante interesantes. Michael nos miraba a ambos, con confusión evidente. ¿Mamá? ¿De qué está hablando? De nada. Gritó Patricia. Está claramente confundida por su lesión. Deberíamos llamar a seguridad. Oh, llámalos, la animé. De hecho, llamemos también a la policía. Estoy segura de que estarán muy interesados en estos estados de cuentas offshore. Las siguientes horas fueron un caos. La policía, de hecho, fue llamada, pero no por Patricia. Se la llevaron esposada, junto con cajas de evidencia de su oficina en casa. Michael, al enterarse del alcance total de los crímenes de su madre y de su participación involuntaria, colapsó emocionalmente. Yo no sabía, repetía. Ella me dijo que estabas con muerte cerebral, que los doctores estaban seguros. Dijo que vender la casa era lo que tú habrías querido. ¿Y le creíste? Pregunté en voz baja. ¿Sin cuestionarlo? ¿Sin siquiera venir a verme al hospital? Su silencio fue una respuesta suficiente. En pocas semanas, mi casa fue legalmente devuelta a mí. El intento de Patricia de venderla fue completamente invalidado por las disposiciones del fideicomiso. Enfrentó múltiples cargos federales por intento de fraude inmobiliario y años de malversación. Michael, aunque fue absuelto de participación deliberada, había firmado varios documentos que lo implicaban. Aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra su madre. ¿Y yo? Presenté la demanda de divorcio tan pronto como fui lo suficientemente fuerte para salir del centro de rehabilitación. La casa necesitaba algunas reparaciones. El intento apresurado de Patricia por venderla dejó varios problemas sin resolver, pero cada minuto que pasaba restaurándola ayudaba a sanar algo en mi alma. El proceso de recuperación fue largo y desafiante. Aprender a caminar de nuevo, recuperar mi fuerza, lidiar con el trauma emocional de la traición, nada fue fácil. Pero cada pequeña victoria se sentía más dulce porque sabía que había detenido a Patricia de robarme no solo mi propiedad, sino también mi dignidad. Un año después, me encontraba en mi jardín, admirando las rosas que mi madre había plantado décadas atrás. Habían sobrevivido al intento de Patricia por arrancarlas, creciendo más fuertes que nunca. Igual que yo, pensé con una sonrisa. Sonó el timbre, era mi abogado David, viniendo a traerme noticias sobre la sentencia de Patricia. Mientras cruzaba mi casa para abrirle, pasé mi mano por las paredes familiares, agradecida por cada paso, cada respiro, cada momento de estar viva y despierta en mi propio hogar. Patricia pensó que mi coma era su oportunidad para quitarme todo. Nunca imaginó que su propia codicia sería su perdición, ni que sus acciones terminarían liberándome de una familia que nunca me aceptó realmente. A veces, la mejor venganza no es vengarte, es liberarte. Epílogo. Patricia fue sentenciada a 15 años en prisión federal por malversación y fraude. Su intento de robar mi casa llevó a los investigadores a descubrir décadas de crímenes financieros que afectaron a cientos de personas. La empresa de la que robaba eventualmente recuperó la mayoría del dinero, aunque su reputación en el mundo empresarial quedó destruida para siempre. Michael se mudó al otro lado del país después de que se finalizó nuestro divorcio. La última vez que supe de él, trabajaba como gerente intermedio en una pequeña empresa, ya sin poder aprovechar las conexiones familiares. Me manda correos electrónicos de vez en cuando, llenos de disculpas que aún no estoy lista para aceptar. Sigo viviendo en mi casa, aunque ha cambiado tanto como yo. He modernizado algunas cosas mientras conservo el carácter histórico que tanto amaban mis padres. El jardín es ahora mi mayor orgullo, encuentro paz en cuidar lo que crece, en ver florecer la vida donde otros intentaron sembrar la ruina. David y yo desarrollamos una estrecha amistad durante toda esta odisea. Es un invitado frecuente a cenar, y aunque ninguno de los dos está listo para etiquetar lo que tenemos, disfrutamos explorar las posibilidades. A veces, por las noches, me siento en el estudio de mi padre, rodeada de las fotos familiares y recuerdos que Patricia intentó borrar. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, y cómo las precauciones que tomé para protegerme de una amenaza terminaron salvándome de otra. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte.
Nunca sabes cuándo vas a necesitar la fuerza que estás construyendo hoy. Pero si te mantienes fiel a ti misma y planeas con cuidado, incluso las peores traiciones pueden convertirse en peldaños hacia algo mejor. ¿Y yo? He aprendido que la familia no siempre es cuestión de sangre o matrimonio. A veces es cuestión de quien está a tu lado cuando otros intentan derribarte. Mi casa ya no es solo un edificio, es un símbolo de supervivencia, de justicia y del poder de estar preparada para los momentos más oscuros de la vida. Cada mañana, cuando despierto en mi propia cama, en mi propia casa, sonrío. Porque sé que en algún lugar, en una prisión federal, Patricia está despertando en una celda, lamentando el día en que creyó que podía quitarme lo que era mío. Algunos lo llaman karma. Yo lo llamo justicia.